ocasión vamos a continuar con el estudio del libro de Éxodo, del capítulo 14 del versículo 1 al versículo 15, y tiene como título Los israelitas cruzan el mar rojo. Y dice el versículo 1 en adelante: y habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá: de los hijos de Israel encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que nos sirva? Y anunció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros egipcios y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y Jehová endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues el ejército con toda su caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-hahirot, delante de Baal-zephón. Cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, he aquí que los egipcios venían tras ellos, pero los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: no habían sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? No es esto lo que hablamos en Egipto, diciendo: dejadnos servir a los egipcios, porque mejor nos fuere servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ve la salvación de Jehová ahora hoy en vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamáis a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Volvamos ahí al versículo 1, al versículo 2. Y dice: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá: de los hijos de Israel encerrados están en la tierra del desierto, y los ha encerrado. Acá encontramos las instrucciones que Dios dice a Moisés qué es lo que tiene que hacer, porque Faraón venía detrás del pueblo con toda su caballería y su ejército. Si recordamos tiempo atrás, Faraón había dado muestras de arrepentimiento al dejar ir al pueblo, pero este arrepentimiento solo fue parcial, no lo hizo de corazón, sino que solo fue por las circunstancias de la muerte de su hijo, el primogénito, su primogénito y los primogénitos de los egipcios. Faraón estaba bien informado de la ubicación donde se encontraban en ese momento los hebreos. Aquí en el versículo 2 encontramos 3 lugares que se mencionan, y uno de ellos dice: acampados delante de Pi-hahirot, lugar en el noroeste de Egipto, donde los israelitas acamparon por última vez al cruzar el mar rojo. La palabra Pi-hahirot es un vocablo hebreo que significa puerta de la libertad. Y el otro lugar mencionado es entre Migdol. Dice: Migdol o Migdal es una palabra hebrea que significa torre por su tamaño o altura. Y la última es Baal-zephón.
Estas son las tres palabras que se mencionan. Y Baal-Zephón, en palabra hebrea que significa Señor del Norte. En el lugar donde acamparon por primera vez fue Pi-Hahirot, que literalmente significa boca de los desfiladeros. Era una especie de valle ubicada a las orillas del Mar Rojo y a la sombra unas planicies altas. Y Migdol, que significa torre. En cierta forma era como un callejón sin salida. Y miremos aquí un versículo de referencia, aquí en el libro de Números, capítulo 33, versículos 7 y 8. Y dice el versículo 7, y salieron de Etán y volvieron sobre Pi-Hahirot, que está delante de Baal-Zephón, y acamparon delante de Migdol. Salieron de Pi-Hahirot y pasaron por en medio del mar al desierto, y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Etán, y acamparon en Mara. Si recordamos que ellos habían salido de Sucot y acamparon en Etán, seguramente los hebreos se preguntaron por qué Dios los llevaría de ese lugar sin salida. Al frente tenían el Mar Rojo y detrás de ellos tenían el ejército del faraón. No tenían para dónde salir, ellos estaban encerrados sin ningún plan para poder solventar la situación a la que Moisés los había conducido por instrucciones de Dios. Pero Jehová tenía sus razones. Una vez más les iba a demostrar su mano poderosa y su poder, que Él era el único Dios verdadero a ellos y al mismo faraón. Y dice el versículo 3 del capítulo 14 de Éxodo. Dice el versículo 3. Porque Faraón dirá, de los hijos de Israel encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Porque Dios los llevó a través de ese cañón que desemboca en el Mar Rojo sin una salida visible. La respuesta es porque tenían una lección que enseñarles ahí. Dios le revela a Moisés que tenía un plan sorpresivo para Israel en ese lugar. Dice el verso 4, y yo endureceré el corazón de Faraón para que le siga, y seré glorificado en Faraón y todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Cuando los israelitas creían que ya se habían liberado del Faraón, Dios vuelve a traerlo, porque todavía tenía una lección que enseñarle tanto como a Faraón y a su ejército como a los mismos israelitas. Nosotros no tenemos que confiarlos de ninguna manera, tenemos que estar vigilantes de las acechanzas del diablo, el enemigo, los deleites del pecado. Por una última vez Dios iba a endurecer el corazón de Faraón y tenía un propósito para hacerlo. En el versículo 4 explica que será para que Dios sea glorificado y también para que los egipcios sepan que Él es Jehová, el verdadero Dios. Y leamos ahí en Primera de Pedro, capítulo 5, el versículo 6 en adelante. Y dice el versículo 6, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que os exalte cuando fuera de tiempo. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistí firmes en la fe, sabiendo que los mismos pensamientos se van cumpliendo en vosotros, hermanos, en todo el mundo. Y dice el versículo 5 ahí de Éxodo, y dice el 5, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que nos sirva? Y anunció su carro y tomó consigo su pueblo. ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que nos sirva? Esto era una pregunta extraña que posiblemente Faraón se había hecho. No era fácil de pensar que al menos 10 razones tenía,
podemos nombrar 10 plagas poderosas del por qué Faraón dejó ir al pueblo de Israel. Esto demuestra lo rápido que se nos olvida lo que Dios ha hecho y ha demostrado. Quizá Faraón pensó que las plagas eran el límite del poder de Dios y que ahora era el momento de perseguir a Israel, porque posiblemente pensó de que Dios ya no haría nada. Y a Faraón le pudo más su orgullo y su ira que tenía sobre el pueblo de Israel, y también que tan pronto se olvidó de todo lo que había hecho Dios a su pueblo egipcio y a él mismo con la última plaga, que fue más dolorosa, una sentencia de muerte anunciada al principio de las plagas y la cual fue ejecutada al final, como el arrepentimiento de la sangre de su hijo primogénito. De los egipcios también, de la sentencia de muerte fue cumplida como ya se había anunciado al principio. Hay una analogía de esto cuando la vida espiritual algunas veces pensamos que Satanás nos dejará ir fácilmente, o pensamos de que una vez que hemos dejado su reino, él se olvidará de nosotros, de modo que como Faraón siguió a Israel, Satanás nos persigue intentando atraparnos como mínimo en la frontera de sus demonios con la esperanza de destruirlos y que volvamos a la vida de esclavitud, que es el pecado. Ellos fueron liberados por la sangre de los corderos sacrificados. Eso fue el precio de su liberación, así como lo hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Derramó su sangre y fue el precio que Él nos compró con su sangre preciosa. Como dice ahí Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 18 al 19, y dice el versículo 18: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y ahí en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, y dice el versículo 20: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este es el precio que pagó nuestro Señor Jesucristo, su sangre inocente derramada por cada uno de los que se arrepienten y le aceptan a Él como su único Dios verdadero. Y volvamos ahí al capítulo 14 de Éxodo, versículo 7. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahiroc, delante de Baal-Zephón. La reacción inmediata de Faraón fue perseguirlos, y fue acompañado de su poderoso ejército para hacerlos volver. Aún esto era parte del plan de Dios. Como ya mencionamos, Dios propició toda esta persecución porque todavía había algo que aprender de ellos, y tenía que tenía que enseñarles algo a los hebreos, tanto como a Faraón y a los egipcios. Y el Faraón cree tener la fuerza y el poder de su lado, al ir acompañado por el ejército más poderoso de esos tiempos. Pero quienes realmente tenían la ventaja eran los israelitas, ya que a su lado estaba la mano poderosa de Dios, mano levantada, exaltada de Jehová de los ejércitos. 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto. Faraón tenía los mejores recursos militares. En aquellos tiempos los carros eran la tecnología militar más sofisticada. Israel no tenía nada excepto que los hijos de Israel habían salido con la mano poderosa de Dios. Cuando los egipcios alcanzaron a los israelitas, ellos estaban en un callejón sin salida, en Pi-Hahiroc, boca de los desfiladeros. En cierta forma los israelitas quedaron encerrados
entre la espada y la pared, con el ejército al frente y al otro lado el Mar Rojo. Los egipcios descendieron por el cañón y por otro lado, frenados por el Mar Rojo, no podrían huir aunque lo pudieron haber intentado. Y dice el versículo 10, cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, he aquí que los egipcios venían tras ellos, pero los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, no habían sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros? Nos has sacado de Egipto. ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor no fuere servir a los egipcios que morir en el desierto? Si el clamor de los israelitas hubiera sido un grito de socorro o una petición de ayuda, hubiese estado bien. Lastimosamente lo que salió de su corazón fue un reclamo más que una petición. Temieron en gran manera. Israel tenía razón en tener miedo. Ellos podrían ver a los ejércitos de Faraón a un lado y al Mar Rojo al otro lado. Al parecer ellos no tenían oportunidad de escapar. Dios dirigió a Israel a lo que parecía una emboscada o una trampa. No había manera de escapar, excepto el camino por el cual habían llegado, y el ejército egipcio estaba bloqueando el paso. Humanamente hablando, ellos podrían finalmente vencer a los israelitas desarmados y cansados, quienes podrían oponerse en resistencia en contra de la caballería y los carros de guerra del faraón. No habían dos caminos por elegir. Ellos no podrían omitir el camino, pues ellos necesitaban marchar a través del mar. No había cabida para la duda. Su camino estaba amurallado y ellos no podrían contrarrestar el ejército de Faraón. Los hijos de Israel clamaron a Jehová. Israel hizo lo correcto. Cuando nos encontramos en lugares peligrosos y sin salidas fáciles de encontrar, debemos de clamar a Dios, porque Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Como lo dice Salmos 46:1, y es el versículo 1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No habían sepulcros en Egipto, que nos ha sacado para que muramos en el desierto. Su temor y su clamor a Jehová tenían sentido, pero sus palabras hacia Moisés reflejaban poca fe y una falta de confianza en Dios. Ningún momento razonable podrían pensar que Moisés planeó todo esto para dirigir al pueblo de Israel en su muerte en el desierto. Moisés no dijo o hizo nada porque podría soportar dicha acusación. Aún así, los hijos de Israel pensaban de esa manera. Ellos se burlaron en el tono más sarcástico posible, ya que Egipto se especializaba en sepulcros y tenían como 3 o 4 partes de su tierra disponible para cementerios. Porque mejor no fuere servir a los egipcios. Israel no tenía ni una semana fuera de Egipto y ya habían comenzado a distorsionar el pasado, pensando que era mejor para ellos estar en Egipto que la realmente era en ese momento. Ellos preferían volver a Egipto o estar en Egipto. Dice el verso 13, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ve la salvación de Jehová, ahora hará hoy para vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen.
no temáis. En este punto Moisés no sabía cómo Dios los ayudaría. En esta situación todo lo que sabía era que Dios ciertamente les ayudaría. En este sentido Moisés sabía que él estaba en una mala situación, la cual Dios tenía su plan divino. Porque una vez más Dios daría a conocer su mano poderosa y que en verdad Él era el Dios verdadero y el único Dios a quienes ellos deberían de adorar y servir y obedecer. Cuando vemos que nuestra única ayuda es Dios, entonces tenemos más inclinación en confiar en Él. Algunas veces en las cosas pequeñas, las cosas que pensamos que podemos hacer en nuestras propias fuerzas, las cuales no desaniman, no en las cosas grandes, de las cuales sabemos que Dios solamente las puede hacer. Algunas personas, cuando se sienten acorraladas o desesperadas, que ya no tienen una solución, buscan a Dios como una manera de solventar las circunstancias que están pasando en ese momento y buscan a un Dios de auxilio. Algunas ocasiones, cuando ya están superando sus circunstancias que estaban pasando, se olvidan de Dios. Está firme. Moisés le dijo al pueblo de Israel que se detuviera. Esto era a menudo la dirección del Señor Jesucristo para el creyente en tiempos de crisis. La desesperación te arrojará al piso, la cual te impedirá que te levantes. El miedo te dirá que te retires. La impaciencia te dirá que hagas algo ahora. La persecución te dirá que te arrojes al mar Rojo antes que se partiera en dos. Aún así, Dios le dio a Israel que Él a menudo nos dice que simplemente estemos firmes y que estemos tranquilos mientras Él revela su plan y lo ejecuta. Ve la salvación de Jehová ahora. Moisés no sabía que Dios haría, pero él sabía cuál sería el resultado. Él sabía que Dios salvaría a su pueblo y que los enemigos de Jehová serían destruidos. Él les podría decir a Israel: Jehová peleará por vosotros. Salvación es utilizada aquí en el sentido literal de salvación, una vida o de tener victoria en lugar de derrota en una guerra. De manera que Dios sabía lo que hacía y llevó su plan y fue ejecutado, y una vez más su poder fue superado por Faraón y su ejército. Nunca más para siempre los veréis. La idea detrás de esto implica mucho más que lo que se ve a primera vista. Moisés quizás habló en términos de eternidad, como también en los términos de su tiempo presente. Vamos ahí a Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, y dice Efesios versículo 10: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir al día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la corona de justicia.